Cual el viernes de Cubilete va a ser un viernes espléndido, luminoso, estoy seguro, porque tenemos hoy en cabina a la escritora y dramaturga Sabina Berman. Sabina, bienvenida. Muchas gracias, Julio. Al contrario, Sabina Berman Goldberg, escritora, periodista y dramaturga, autora de obras como Entrevilla y una mujer desnuda, Molière, Extras, Feliz Nuevo Siglo, Doctor Freud, Testosterona, entre otras que han sido montadas en Canadá, Norteamérica, América Latina y Europa. Además, 5 guiones suyos han sido llevados al cine. Escribió The History of Love para Alfonso Cuarón y Light para Alejandro González Iñárritu. Como periodista ha ganado en 2 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo y es 4 veces ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia en México y el Premio Juan Ruiz de Alarcón. Así es que muy contentos de tenerte aquí, Sabina. Yo más contenta de estar aquí y de que no vamos a debatir, porque en Debatitlán cada viernes en la mañana. ¿Qué tal, Julio? Le damos Eres ahí feroz. con todo. Sí. A veces hasta quitas el tablero. Ajá, Si no vas ganando, quitas el tablero y dices, no, yo no hablo del Plan de Desarrollo Nacional, no tiene sentido. Nos desapareció el tablero. Fíjate que hoy estábamos ahí con Broso en Aire Libre FM en Debatitlán y Mauricio Merino en algún momento señalaba todo esto, decía, oye, yo te escucho en Radio Centro que le das la palabra a la gente tranquilo y amable, y digo, ¿y dónde está el Julio que viene aquí a pelear en Debatitlán? Pero bueno, hoy estamos, platícanos, cuando termine toda esta etapa histórica en la que estamos, esta primera parte o única del obradorismo, que no sabemos, no hablo de reelección, sino continuidad de un proyecto político, ¿qué vas a escribir? ¿Una comedia o un drama? No tengo la menor idea, creo que estamos en los primeros 5 meses y al final de ellos sí tenemos la certeza de que es un cambio, porque esta era una posibilidad, que era solo retórica y que no había la intención de romper con el liberalismo mexicano. No, sí hay una intención. Después, la otra pregunta, ¿va en serio lo de la corrupción? Empieza a vislumbrarse que sí. Todavía no es seguro. Entonces, ahora estamos en incertidumbres más que en respuestas, pero no creo que vamos mal, porque están apuntando que los principales sesgos de ese plan que nos entusiasmó a muchos, que nos hizo votar por López Obrador, van en serio. Pues sí, así suenan las cosas. ¿Por qué eres escritora, Sabina? ¿Por qué soy escritora? Porque para mí el lenguaje es lo más complicado del mundo. Cuando yo era pequeña, tercera hija de mis padres, no quería aprender a hablar. Yo decía, ya mis hermanos hablan, ya para qué aprendo yo. Yo estoy cómoda. Me tardé mucho en empezar a hablar y con muchísima resistencia, y después no quería hacer oraciones, nada más quería decir sustantivos. En la adolescencia, comida, dormir, ¿sí? Salir. Yo sentía que el lenguaje me privaba de la realidad y no me equivocaba. Cuando hablamos representamos una realidad que no nos deja estar del todo presentes en la realidad física, en la realidad real. En la adolescencia esto explotó. Ya con todas las hormonas que me explotaron, mi cabeza era como un radio eternamente prendido. Y además no tenía la menor idea de quién era yo, porque cambiaba de ideología, cambiaba de definición de mí misma, de orientación sexual, pues según algo azaroso. ¿Estás hablando de qué edades más o menos? 18, 17, 18, 19, me metí a la meditación, me fui a Suiza a meditar, porque no podía parar ese radio. ¿Qué tipo de meditación? Era meditación trascendencial con Maharishi Mahesh Yogi, de donde viene mi amistad más larga, que es con Pepe Gordon, tan conocido como divulgador científico, y mi maestro de meditación. En esa época ya, y empiezo a definir lo que necesito hacer para no suicidarme, que es aprender cómo se forma el habla, dentro de mí y fuera de mí. Y me dedico a la literatura por eso, para salvarme. O sea, ¿a los cuántos años empezaste a hablar en forma? Yo creo que como a los 8 años. O sea, sí era rara.
Ajá. Era rara, me costaba mucho trabajo y no quería. Es que no quería. Pero tenías un gran proceso de raciocinio No, y de después. análisis. Eso ya como a los 15 años con las hormonas, me viene un estallido de lenguaje y leía mucho. Me encantaba leer. Pero entonces no sabía yo quién era. Y eso me angustiaba y tenía que definir qué iba a estudiar. De hecho, me tardé mucho tiempo en definir qué quería estudiar y terminé copiándole a mi mamá la profesión. Dije, ay, ella es... Mi madre es criminóloga, pero luego se especializó en psicología y después psicoterapeuta, se volvió psicoterapeuta. Yo dije, le voy a copiar la profesión porque no sé qué quiero ser. En fin, sí era un problema. Tardaste en encontrar, en saber quién eras. ¿Y ahora quién eres? Esa es muy buena pregunta y muy aguda. Soy una presencia, o sea, no me tengo tan claramente definida. Por eso escribí Ejercicios Fantásticos del Yo, porque uno de mis gurús en esta búsqueda es Fernando de Pessoa, que se dijo a sí mismo, si el yo es un cuento que el yo se cuenta sobre qué es el yo, ¿por qué no me cuento que soy 3 yos? O 10, o 33, y fue 33 yos, Fernando Pessoa. Sí, claro. Sí, claro. bueno, mi solución es distinta, pero me dio mucha tranquilidad entender que el yo, hay una presencia física que somos, y después está todo el rollo que contenemos. Entonces, por ejemplo, políticamente, yo claramente soy una persona de izquierda desde niña, y eso se lo debo a mi hermano José, que era un hombre muy bien formado, me llevaba 10 años y me educó políticamente. Pero no soy fanática porque la verdad a mí, si me pongo a imaginar qué sistema político me gustaría vivir, empiezo a escribir ciencia ficción. Es algo que está bastante distante de las posibilidades reales. Entonces no me aferro a los relatos que nos hacemos de la realidad. Prefiero la realidad en sí. ¿Y has tenido cercanía con gente del poder, inclinación a participación política abierta, partidista o grupal? Me han ofrecido algunas diputaciones. Y luego, diputada Berman. Te voy a contar, Elba Ester Gordillo, una vez la entrevisté y fue bastante fuerte la entrevista. Ajá. Pero a Elba Ester le gusta eso, ¿no? Es como una torera, ¿no? Sí. Le gustan los toros, entonces salió muy contenta y después me ofreció una diputación en el Por el Panal. Y me dijo, ¿te dedicas a cultura? Y entonces le dije, déjame pensarlo. Y 4 horas después ya lo había pensado y le invité a un café y le dije, te agradezco la invitación, pero te digo algo, la razón por la que tú me estás invitando la pierdo de inmediatamente si te acepto la diputación. O sea, este prestigio más o menos grande de independencia lo pierdo en el minuto en que le acepto una diputación al Panal. ¿Con Calderón, con Peña Nieto, con Margarita Zavala? Fíjate que con Fox a mí me interesó estar en lo que era entonces Conaculta. Pero duró muy poco, porque para conseguirlo me requería unos tejes y manejes que de nuevo anulaban lo que a mí me hubiera gustado hacer en la administración cultural de mi país. O sea, tenía que llegar a ciertos arreglos que me anulaban cualquier proyecto que yo tenía con el entusiasmo que quería emprenderlo. Yo dije, estamos entrando a la democracia, tenemos que tener una cultura que cante las loas a la democracia, es decir, a la diversidad, a la libertad. Y me dijeron, no, pues no va por ahí. Y les dije, bueno, pues entonces, mucho gusto en haberlos conocido. Entonces ha habido momentos, pero no verdaderas tentaciones. A mí me gusta lo que yo hago, escribir. No te concibo sentada en un escritorio ejecutivo y con todo el mundo de conflictos por resolver y además dedicando tu tiempo a asuntos que pueden ser muy importantes para quienes tienen esa vocación, desde luego, pero pues me pareciera que tu estatus natural es sentada en un escritorio con una computadora, como te he visto, con una disciplina que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Eres disciplinada en la escritura?
Soy muy disciplinada, sí. En tu vida, o sea, ¿te organizas correctamente para ir desahogando tus compromisos e ir escribiendo? Tengo muy pocos compromisos. Uh-huh. Casi no acepto compromisos porque para escribir tienes que tener el tiempo libre. Hay escritores que escriben de 9 a 12 y después hacen otra cosa. Sí. Yo no puedo. ¿Sabes? Emilio Carballido, que tenía una producción a nivel de dramaturgia alucinantemente abundante. Yo le pregunté, ¿cómo lo haces, Emilio? Me dijo, yo llego a escribir a las 2 de la mañana. A las 8 de la mañana ya terminé 6 horas de escritura. Y después empieza el día. Y le dije, ¿a qué horas duermes? Y me dijo, no duermo. Bueno, yo sí tengo que dormir. Sí tengo muy pocos compromisos. Haruki Murakami también dice que el escritor vive una vida de absoluta aislamiento, que es un trabajo, pues si no de los peores en la cuestión de la confección, si uno de los más difíciles por la soledad, que él no tiene ningún tipo de compromisos sociales, que son una tortura las giras de promoción literaria a las que se le obliga por las casas de impresión de sus textos. Sí. Pero finalmente, él, por ejemplo, pues su desahogo, correr. Él hacía ejercicio, corría y hacía ejercicio. ¿Tú cuál es tu desahogo? ¿Con qué te quitas el estrés o la tensión cotidiana? Corro. ¿También? Sí, por eso leí su libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de correr? Claro, sí. Y dije, ya estaba yo encaminada a eso, pero allí encontré más razones para correr. Sí, corro diario, media hora. A toda velocidad. ¿A toda? Sí, porque si no te vuelves loca de estar sentada tantas horas en tu imaginación. Decía Ray Bradbury, yo me lanzo al vacío y en la caída adquiero alas. Así es cada cosa que uno escribe, es lanzarse al vacío y le le brotan a uno alas o no. Claro. Oye, con esta caída. Claro, esa etapa de tus 17, 18 años, la verdad es que me está dando muchas vueltas. Pues eras una chica metida en el conflicto de la época, de las circunstancias y como muchos sin una salida definida. Absolutamente. Después me vine a dar cuenta que era una posmoderna natural. Cuando salió esa palabra y la definición de posmodernismo, dije, mira, yo soy esa generación. Imagínate que iba en una escuela donde, es decir, corroborando que era la época, no era solo yo. En la escuela teníamos clase de Biblia, en secundaria. ¿En qué escuela estabas? En Nuevo Colegio Israelita. Clase de Biblia en hebreo, y memorizábamos partes de la Biblia y las analizábamos hasta una semana para una frase de la Biblia. Y después teníamos un maestro ateo. Órale. Y a continuación un sionista, y a continuación un socialista que nos decía que Israel era un país como cualquiera. No. La misma escuela. Y después mis padres, que eran existencialistas, hijos del Sartre y la Beauvoir, y que me decían, no, bueno, ser judío es ser una cultura, pero siempre es ser una cultura binaria, con algo más. Por ejemplo, tú eres mexicana y judía. Iba a la escuela y me decían, no, tú eres el pueblo elegido. Bueno, ¿cómo no iba a ser posmoderna yo? ¿Y cómo no iba a ser mi generación posmoderna? Pero creo que ahora entiendo que toda esa crisis del relato deviene en una libertad hacia el relato. Fíjate, qué distinto esta izquierda que ha llegado al poder en México de lo que hubiera sido Lázaro Cárdenas. Aquí no hay, aunque los chairos se sientan muy fanáticos, no son comparables con los chairos de la época de Lázaro Cárdenas. No hay esta sensación de que la política es una religión que nos va a salvar. Es un relato y unos estamos de acuerdo con tal relato, y si la mayoría estamos de acuerdo, bueno, vamos a remangarnos y caminar hacia donde dice el relato. Pero no hay este fervor, este fanatismo, este fascismo del intelecto. Yo creo que eso es bueno, que nos ha pasado como civilización. Eso, y es bueno. ¿En este momento ves fascismo del intelecto? No, no. Veo gente muy terca.
muy terca. ¿Fanatizada? No, yo a los que siento más fanatizados son a los que perdieron. Los siento muy enojados y los siento que no están entendiendo el momento histórico y no los culpo si estuvieron durante tanto tiempo seguros de que esto era un desastre si ganaba la izquierda, pero tendrían que hacer una revisión de lo que pasó, por qué no perdieron y de qué pasó con el liberalismo mexicano. Digo, es una historia que si no cuentan ellos, la contaremos los otros. ¿Qué pasó con el liberalismo mexicano? Yo no creo que fracasó, yo creo que nuestros liberales traicionaron al liberalismo desde los primeros momentos. Por hablar de las últimas 2 décadas, ¿tienes mexicanos o mexicanas que tú pienses que pudieron presidir el país dando buenos resultados, pero no llegaron? ¿Quién te hubiera gustado que fuera presidente o presidenta en estos años anteriores de ese catálogo, retablo o escaparate de personajes que has conocido? Qué difícil. No, yo creo que hay mucho talento en México. Yo lo que pienso es que la política en México ha sido tan sucia, tan corrupta, tan vil, tan regida por la avaricia personal, que los mejores no han llegado. Eso sí he conocido a muchos y he visto a muchos estropearse en el camino. He visto a muchos que por querer ser presidente se distorsionaron. Sí, creo que ha sido una escalera muy chueca la política mexicana. Y por eso, bueno, las incertidumbres con López Obrador y la esperanza con López Obrador, de que cambie esa escalera. ¿Vas a votar en la próxima ocasión por una continuidad del proyecto actual o por un cambio? Aunque ya sé que faltan 5 años y feria, pero ¿qué piensas tú? ¿Que este proyecto debe continuar o que debe darse? Depende de los resultados. Depende de los resultados. Veremos en 5 años dónde estamos. A mí me gusta el proyecto en buena medida. Bueno, pues por eso voté por ese proyecto. Pero no sé cómo va a ser la ejecución. Creo que nos lo estamos preguntando, incluso el presidente se lo está preguntando. Como personaje de obra teatral, ¿a quién se asemejaría López Obrador? Pues a él creo que lo hemos visto tanto tiempo. 18 años lo hemos visto a López Obrador y lo hemos visto cambiar también de acuerdo a nuestros deseos y nuestras fobias. Este es el mejor López Obrador de esos 18 años. Sí creo que en el 2006 era un López Obrador como enojado. ¿Cuándo tomó posesión como presidente virtual? En 2006, como Exacto. Presidente legítimo. Bueno, yo allí me quedé perpleja. En el Zócalo, estaba en el Zócalo y dije, bueno, pues ¿qué? Estamos todos en el hábito de Jesúsa, ¿no? Que precisamente ahí estaba Jesúsa, a quien admiro, fíjate, admiro a Jesúsa desde la época en que empezamos a hacer juntas teatro, que ella por su lado, yo por el mío. Pero sí dije, esto no es aceptable. Ese López Obrador es distinto a este López Obrador, es un hombre más sereno, más sensitivo. Le quedan... A mí no me gusta que López Obrador divida el país entre fifís y chairos. Y no me gusta porque me parece muy injusto para las clases medias de nuestro país. Porque en mi definición de lo que es un fifí, es alguien que sale en Forbes, que tiene más de $100 millones. Y ni siquiera estoy tan convencida que tiene que ser alguien que no aprecia las necesidades de los otros, aunque si tienes más de $100 millones puede ser que estés apartado del resto de la población. Pero cuando le dicen fifí a un médico, me parece totalmente inadecuado. Cuando le dicen fifí a la clase media, tan esforzada, la clase media mexicana, no me gusta y me preocupa. Me preocupa. Entonces, ¿cuál es la tirada? Que no haya clases medias, me empiezo a preocupar.
Pero veo también incluso eso debilitado en el presidente. No lo veo así muy con grandes convicciones de separar al país, pero es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gustaría que dejara de hacerlo o que defina más claramente qué es un fifí. Y bueno, también el rechazo a la sociedad civil, Sí, también. a las organizaciones de la sociedad civil, que tú lo has señalado en muchas ocasiones. Sí, sobre todo, bueno, es un modelo que implementaron los neoliberales en México, que delegar hacia la sociedad civil mucho de las cosas que hacía el gobierno. Yo creo que se construyeron cosas muy buenas, entonces no veo por qué desecharlas. Las que no, las que eran, como dice el presidente, empresas fantasmas inventadas para succionar del Estado recursos, bueno, pues esas sí hay que cerrarlas, pero destruir todo lo anterior, y lo que más me importa es que llegue a suplirlas sin, que las borre si no las suple por otra cosa. Que pareciera que también ahí está el proceso de él de ir creando pues organizaciones sustitutas de lo que va creciendo. Pero bueno, me quedé con esta idea. ¿Por qué escribir teatro de manera tan destacada y no, por ejemplo, poesía? ¿O escribes poesía también? No escribo poesía. ¿Por qué no ese cultivar pues también la vena poética? Pues es biográfico, es la soledad. El poeta tiene una existencia muy solitaria. A mí sí me gustan mucho los seres humanos. Sobre todo me gusta mucho jugar con los seres humanos, entretenerme en algo creativo. Y el teatro, bueno, es un paraíso. Te encierras con los actores. Como directora tengo el privilegio de elegir con quién me encierro, ¿no? A quién invito a la fiesta. Y entonces te pones a crear. Bueno, yo siempre digo que si no me pagaran por hacerlo, yo pagaría. Y mira, a veces he tenido que pagar. Cuando no nos va bien en taquilla, termino pagando. ¿Cómo diste el salto hacia la dirección? Porque una cosa es escribir, lo cual pueden hacer muchos, sin meterse al trabajo específico de dirigir. Yo he visto obras tuyas en donde de verdad me parece encontrar tus inflexiones, tu forma de ser, en la manera como los actores representan tus propias obras. Pero ¿cómo diste ese brinco? Pues muy natural. ¿Cuál fue la primera obra que dirigiste? Entre Pancho Villa y Una mujer desnuda. Y esto, claro, y ahí está, qué buena entrevistador eres. Ya me estás haciendo centrarme y encontrar mis respuestas. Efectivamente, allí reside la respuesta. Mira, escribo Entre Pancho Villa y Una mujer desnuda, y se la mando a un director muy connotado. Y me contesta después de leerla, es un gran melodrama. Le digo, no, le hablo por teléfono y le digo, no, es una comedia. Me dice, no, lo lamento, es un melodrama. ¿Cuánto sufre esta mujer? Le digo, sí sufre, pero es muy gracioso cómo sufre. Hay que tener una cierta distancia. No, gravísimo. Entonces se la mandé a varios directores y me decían lo mismo. Pobre mujer, sufre mucho. Y yo insistía, no, es comedia. Hasta que mi productora, Isabel Tardán, me dijo, olvídalo, dirígela tú. Y dije, pues sí, he estado en muchos ensayos, voy a dirigirla yo. Y es precisamente el tono. El tono de lo que quieres lograr no está en el libreto únicamente. Es la partitura inicial, y después lo que sucede en escena puede ser muy distinto en tono a lo que está escrito. Y me puse a dirigir precisamente para asegurarme que el tono, que en general es comedia de lo que escribo, estuviera allí en el escenario. ¿Y tú como actriz? Esa sí me sé por qué, sí me acuerdo de por qué. Me fui a la Facultad de Letras y me inscribí en las clases que tenían que ver con teatro. Y dije, yo nunca voy a aprender a hacer teatro aquí, a escribir teatro. Todo me están diciendo lo que ya hizo Strindberg, lo que ya hizo Ibsen, lo que ya hizo Usigli, pero ¿cuándo voy a escribir yo? Entonces todo era teoría, todo era teoría literaria. Y entonces Emilio Carballido me dijo, métete, súbete a un escenario.
Sabina. Ahí vas a entender todo y lo va a entender algo más profundo que tu intelecto, lo va a entender tu cuerpo. El mejor consejo que me han dado en la vida. Hice tal. Me fui y me metí a la escuela de Héctor Azar. Después me fui y me ofrecí con Abraham Oceransky de actriz y aprendí en el escenario lo que era el teatro. ¿Cuál consideras que es la mejor obra que has escrito? Ya sé que como creadora, pues todas las obras pueden parecer las mejores, pero ¿alguna te parece? O las peores. O las peores también. El secreto es que todas son imperfectas, ¿no? Claro. Todas. ¿Te han dado ganas de reescribir alguna? ¿O algunas? Y las he reescrito. Mira, Testosterona, que fuiste a ver hace una semana, tenía una versión hace 3 años. Y el final era distinto y tenía unas escenas más, menos. La he visto en varios montajes que yo no he dirigido. Es una obra que ha sido puesta, oye, en 11 países. Y entonces no he ido a todos, pero he ido a la mayoría a ver qué hacen. Y la he visto con directores, con directoras, con actores que no tienen director. Y he aprendido mucho sobre el texto, sobre las posibilidades del texto. Qué funciona, qué no funciona. He pedido permiso para llevarme alguna expresión de los actores ahí en escena. A veces no he pedido permiso, nada más la tomo. Y el resultado 3 años después es este montaje de una obra mucho más refinada y además dirigida no por mí, por Ana Francis Moore, que es doctora en género sexual. Y cada gesto que hay en el escenario explota un significado a nivel de tu identidad de mujer o de hombre. Grandes actuaciones de Gabriela de la Garza y de Álvaro Guerrero, sin que entremos a los detalles para no anular o no decir el desenlace, pero ¿te parece que estamos viviendo momentos en los que la mujer se encamina a triunfos cada vez más importantes en los procesos construidos por los hombres? Completamente. El Me Too es un parteaguas. Las mujeres hemos estado calladas milenios. Y ahora ya basta, no nos callemos, hablemos. ¿Te parece adecuada la manera como se ha conducido tanto el Me Too a nivel internacional como su expresión en México? Sí. En Estados Unidos es muy norteamericana la forma, ¿no? Es a través de las celebridades. Bueno, pues así son los americanos, ¿no? Adoran a la gente famosa y rica. Son sus ídolos. Y en México tuvo el mejor derrotero. Las mujeres habíamos estado hablando cerca de 2 años en nuestros grupos de WhatsApp y en nuestras sobremesas cuando nos reunimos sobre cómo va a ser el Me Too mexicano. Y hubo varios intentos previos. Salieron estas periodistas cuyos nombres no sabemos. Que me encanta toda la situación. Y abrieron en Twitter la mejor forma posible. La mejor forma posible. No había, ya viéndolo a toro pasado, dices, no había de otra. O sea, en México todavía si una mujer delata acoso, va a ser linchada y va a ser despedida de su trabajo y va a ser revictimizada. Entonces, porque lo sabían estas mujeres, inventaron el método que inventaron. De Me Too mexicano, que pues se va avanzando en todo ese proceso, pero a fin de cuentas, a mí me parece que falta por reconocerse mucho. Platicábamos antes de entrar al aire de cómo esta etapa histórica tan difícil, con tanto horror, con tanta descomposición, ha sido retratada en términos periodísticos fundamentalmente por mujeres, mujeres que han tenido más valor profesional y valentía personal para ir a meterse literalmente a la boca del lobo, ante lo cual muchos de los varones con supuesta sagacidad, cuidado, reticencia, no vamos y nos metemos a todo eso, y las mujeres están dando en esta época verdaderamente una muestra enorme de valor y de valía. Creo que es que para las mujeres en nuestra educación el asunto del poder llega muy, muy tarde, ya cuando somos adultas.
En la infancia somos las no poder, las que en la familia no tenemos el poder. Entonces las periodistas mexicanas están animadas por la solidaridad más que por el poder. Y entonces como si estuvieran ciegas a los peligros del poder, ¿no? Lo ves, Carmen Aristegui, y de todas Lidia vertientes, Cacho, Ana Lilia Pérez, así es. Laura Castellanos, Daniela Arrea, Marcela Turati. Yo incluiría a Denise Dresser. Claro. Denise Dresser, que se va en cada editorial suya duro y a la cabeza y saca la guillotina y dices, no mide las consecuencias. Bueno, eso es quemar toda la pólvora en cada artículo, en cada reportaje, viene de una no comprensión de los vericuetos corruptos del poder. Y qué bueno, le han hecho al país un gran favor. Sabina, ¿eres practicante religiosa? No. ¿Nada? ¿Agnóstica, atea o religiosa? Nada, o con algún tinte religioso. Creo en la naturaleza. Me dedico muchas horas a estar sin pensamiento en la naturaleza. Eso me hace muy feliz, me carga de felicidad, de alegría, y no encuentro todavía en esta búsqueda una deidad que le da orden a eso. Soy darwinista, diría yo. Si tengo algún credo, un relato amplio de la realidad, sería el darwinismo. Me da la impresión, por todo lo que platicas, de que eres una flor espiritual e intelectual, no impropia, pero rara o exótica en o desierto intelectual o la jungla de la violencia que se vive en México. ¿Así te sientes? Siento que yo crecí y me eduqué en un México donde la cultura era un tema, era uno de los temas nacionales, y eso el liberalismo lo mató. Desaparecieron los suplementos culturales, desapareció el disco. Mira, te habrá pasado igual, digo, cuando yo era adolescente sacaba Fuentes una novela y la discutían en el radio. Claro. Octavio Paz, lo que decía salía en primera plana. Eso lo mató el liberalismo. Entonces, ¿qué conversaciones públicas tenemos? La política y el fútbol. Yo no comparto la del fútbol. La de la política sí, pero extraño mucho la discusión cultural, que me parece igual o más importante que la política. Claro. ¿Hiciste deporte en tu juventud, aparte de correr? ¿Alguna tenis, fútbol mucho. o qué? Mi familia es de tenistas. Mi padre era tenista y mi hermano fue Copa Davis mexicana de tenis. Es el campeón nacional de 70 años y menores. Ajá. Todavía. Ajá. Muy buen jugador de tenis, y yo también ahí estaba jugando tenis diario, 5 horas diarias. ¡Sas! Sabina, tú eres elegante. Ay, muy amable. ¿Te ha gustado ser elegante? No especialmente. Una amiga de la adolescencia decía la elegancia del corazón. Ella era de origen francés y me gustaba mucho ese término. Sí, hablar con el corazón, ¿no? Te da un ritmo, un contenido que aspira a la belleza. Pues sí. Sabina, ¿qué onda con Enrique Krause y los plagios? ¿En qué quedó todo esto? Pues en nada, pues yo... ¿Qué pasó? El domingo, el esposo de mi sobrina, a las 8 de la mañana abre el Reforma, periódico que él lee, y dice, pues ahí está la historia de mi esposa, la que me contaba ella desde que la conocí. Le habla a su esposa y mi sobrina, Carla, se enoja mucho porque reconoce la historia que yo conté a los 4 años. Y me habla a mí y me dice, ¿qué pasa, tía? Le digo, pues pasa que yo la escribí, ella lo sabía, como a los 3 años que tú la contaste, en 1993. Y pues ahora la retoma el tío Enrique. y entonces lo pensamos, contamos las palabras que se parecían. Sí.
las palabras fuertes, es decir, no el con, para, y, sino las palabras fuertes, y sí se parecía demasiado. Incluso el niño que relata la historia tiene la misma edad. Y entonces, bueno, pues lo escribí y ya, porque creo que es un momento, Julio, en que tenemos la obligación de decir verdades para que el país cambie. Sí hemos tenido un país donde la mentira era la norma cuando yo era adolescente, y toda mi generación se abocó a cambiar eso, ¿no? Nos educamos los que teníamos esta ímpetu, vamos a cambiar, vamos a decir la verdad, y después nos cansamos. Después de que llegó la democracia, se volvió a llenar de mentiras, de retórica falsa, de cosas de decir por no decir, en el mundo intelectual también. Yo dije, bueno, pues, ¿sabes? Escribo un Twitter, ni siquiera adjetivando qué significa esto, pero señalando sí, lo que había sucedido. Sí. La política cultural de esta administración, ¿qué te parece? Pues es una de las incertidumbres. Me gusta mucho el proyecto de la Secretaría de Cultura de llevar a los rincones más violentados y más pobres del país cultura y educación artística. Pero me sigue preocupando qué va a pasar con las artes profesionales, porque una cultura depende de que la gente pueda crear su arte, pero también de que haya un arte profesional. O sea, no... ¿Te acuerdas lo que pasó en la revolución en Nicaragua? Todo el mundo se puso a escribir poemas, claro. Fantástico. Todo el mundo se puso a bailar, a cantar, fantástico. Pero todo fue borrado muy rápido, porque los artistas profesionales desaparecieron. No hubo una integración de algo más sólido que la espontaneidad. Y me preocupa. Yo creo que nos merecemos en México tener un proyecto de cultura hacia las artes profesionales. Ahora, la secretaria en las últimas semanas lleva prometiendo que va a presentar el tal proyecto. Esperemos que sí. Yo creo que sí lo va a presentar. Me encanta que abrieron Chapultepec a la cultura. Que hayan, el símbolo y la realidad de abrir los pinos a las artes, claro. Me parece un símbolo de cambio de época importantísimo. Sí. Entonces, creo que ahí vamos. Creo que ahí vamos. El talante y los antecedentes, la capacidad de quien hoy está como secretaria de Cultura, ¿te parece congruente con lo que se esperaba? ¿O pensabas que debía haber otro tipo de titular de la Secretaría? Bueno, viene de culturas populares. Yo la conocí cuando ella fue secretaria de Cultura en Guerrero. La vi haciendo mucho por esto, por las zonas pobres de Acapulco. Ahí la conocí. Me parece muy bien, me parece muy necesario sus caravanas de artistas, pero lo dicho, Bellas Artes también debe de volver a ser el Palacio de las Artes. Claro. O sea, México es suficientemente grande, nuestra tradición suficientemente rica para que haya catedrales del arte y también canchas de básquetbol donde se haga arte, ambas cosas, porque pretender que llevarle arte a la gente pobre es llevarle una actriz en mallas y tenis a que recite a Chekhov, eso sí es fifí. Es despreciar profundamente a la gente que no es rica. ¿Cómo? Todos nos merecemos una cultura de primer nivel. Hay una zona de la política mexicana que son las primeras damas antes, que ahora ya no es tal el título, pero como fabuladora, como escritora y como opinante, ¿qué opinas de la figura y del papel de Beatriz Gutiérrez Müller? Interesante, ¿no? Sí. y también una ficha ignota. Yo no me imagino lo que ella va a hacer. Me parece muy promisorio que sea una historiadora de la literatura. Bueno, especialmente me gusta a mí, que pienso que el lenguaje es de lo más importante que poseemos los grupos humanos. Y sí siento que en el lenguaje mexicano, ay, qué estropeada
ha tenido el lenguaje mexicano, ¿no? Estos años de guerra contra el narco se nos ha llenado de horribles palabras, levantados, asesinados, pozoleros, los apodos de los narcos, la marihuana se convirtió en una, hazme favor, una droga dura, la pobre marihuana, ¿no? Que sí, claro. Yo fumé marihuana, pero hasta por las orejas en mi adolescencia, y me enseñó mucho la marihuana. Se nos estropeó mucho el lenguaje. Entonces, que la no primera dama venga de allí, de la teoría literaria, me parece promisorio. Ahora, no sé si ella va a tener una influencia social, si pretenda tenerla o no. Es otra de las incertidumbres, ¿cierto? Y en ese terreno cultural, musical, ¿qué te parece su irrupción en el mundo de la música como cantante? Oye, muy valiente. ¿Sí? Muy valiente, o sea, y subir su canción a Twitter, pues me parece bien, pero... Tuvimos una pianista, Carmen Romano. Sí. Hemos tenido... ¿Debería alguien cuidar la difusión de sus virtudes y capacidades cuando está asociada al poder para que no se piense que está conectando y teniendo una exposición y difusión particularmente por ser miembro del poder? Sí, claro que debería estar manejado. ¿No está manejado eso? Pues no sé, no sé, digo, de pronto hemos visto ya muchas virtudes de la señora Beatriz Gutiérrez Müller que antes no estaban tan subrayadas. Sí. Entonces, uno se pregunta si ese subrayar y tener más exposición también tiene relación con la llegada al poder. Bueno, sí, claro que tiene, o sea, ahora no hay mexicano o mexicana que no sepan quién es Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Yo creo que ese video de la canción lo vimos todos y todas. Sí, pero ¿hacia dónde va? Pues quién sabe, Julio, tú eres el experto. No, que voy a mí me simpatiza de entrada ella, me encanta que sea experta en teoría literaria, pues como no me va a encantar. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Sabes? Ojalá haga algo. Sara Sefcovic decía de La Gaviota, que no es una de las personas de mi preferencia, pero sí decía ella que era una lástima, era un desperdicio de poder, que La Gaviota no hizo nada, para bien o para mal. Bueno, perdón, me tengo que disculpar. Hizo una gran película. Claro. Qué barbaridad. Sexenal. El llamado más largo de la historia. Así es. Pero claro, Sara lo dijo antes de que supiéramos cuánto hizo por el PRI y el presidente. Pues sí, siempre jugamos aquí en estos viernes al cubilete para hacernos alguna pregunta. El que gana le hace la pregunta que quiere al otro. ¿Le entramos? Ahora. Pero antes dime, ¿qué tipo de música escuchas cuando estás contenta o en momentos de efusividad personal? Oigo a los impresionistas, a Debussy, a Clausel, a Gershwin. Gershwin es mi compositor favorito. Qué raro, ¿no? Pues sí. Pero es que tiene que ver con la naturaleza, son ritmos que tienen que ver con la naturaleza más que con el ajetreo del intelecto y lo urbano. Bueno, ¿le echamos aquí al tal cubilete? Ok. Ándale, un as y una reina, o sea, no, pues muy bien, ya casi me rindo. Ve preparando, ve pensando. Sí, no, pues ganaste un as y un 10. Tú pregunta lo que quieras, entrevistadora, porque además tú eres experta en entrevistas. Tú votaste por AMLO. ¿Dónde te has posicionado? ¿Desde dónde estás haciendo el relato de estos días? Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que fuera cierto que voté por AMLO, porque sí, lo he mantenido toda esa decisión en silencio, pero mi posicionamiento actual es el de tratar de ejercer un periodismo creíble, respetable, fundado, que mantenga la crítica necesaria hacia ese mismo poder del cual tal vez yo como ciudadano, y sobre todo en 2006, tuve la decisión de defender el voto, la libertad del voto, la efectividad del sufragio popular, y que en términos generales yo me asumo como alguien de izquierda, de una manera clara, contundente, sin ninguna evasión. Soy alguien de izquierda,
pero yo trato de que haya más izquierda de la que veo, y al mismo tiempo me parece que mi obligación como periodista es ir señalando las distorsiones, los errores que me parece ver en todo este proceso. O sea, más de izquierda de lo que estás viendo. Sí, más claramente. Más claramente. A mí me gustaría desde luego un gobierno mucho más de izquierda. Entiendo que las circunstancias, la geopolítica, la realidad económica constituyen una camisa de fuerza que impide avanzar más, pero sí creo necesario empujar. ¿Renunciando a la democracia incluso? No, yo creo que México no puede renunciar a la democracia porque no existen las condiciones ni geopolíticas, ni económicas, ni de desarrollo de cultura política. Hoy mismo estamos viviendo una explosión de intransigencia, de enojos, de irritaciones que pueden tener fundamento político, que pueden tener mucha sustancia, pero no están siendo bien expresadas. Y me parece que hace daño un discurso de binomio, de buenos y malos, de traidores y de consecuentes. Y luego nos topamos, Sabina, con quienes te dicen, te perdimos. Yo digo, bueno, pero ¿en qué momento me tenías ganado? O sea, te dicen, es que ya no está siendo el mismo, cuando finalmente se sigue ejerciendo. Claro, tienes que ser un porrista del claro, gobierno. Sí. Yo creo que le hacemos más bien a nuestra sociedad siendo críticos. ¿Sí? Así es. Yo coincido. Segundo tirito de a ver si ya me pongo yo a mano, porque tampoco se trata de que te las lleves todas, ¿eh? No, bueno, pero ¿de qué se trata? Es que yo traje mis dados. Ya te vi, unas y un Joker que antes se decía Joto, pero ahora ya en lo políticamente correcto ya no. A ver, déjame ver. Ganaste de nuevo, Sabina Berman. A ver. ¿Tienes censura aquí en Radio Centro? Ninguna, en absoluto, la verdad. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. Todo lo que he hecho aquí es porque así lo he pensado, he invitado a quien he querido. La verdad es que yo nunca he tenido censura, fíjate, ni en La Jornada. Estuve en Televisa 2 años con Víctor Trujillo, Ajá. en un programa El Cristal con que se mira. Lo que dije o no dije fue por decisión mía. Si en algo callé, fue por mi propia culpa. Y aquí en Radio Centro, la verdad, ningún tipo de censura. Invitados quienes sean. Ha habido invitados polémicos como Alfredo Jalife, por ejemplo, que también tú has escrito sobre ese tema, y han venido con la más absoluta libertad. No te diría que se enteran los directivos del radio cuando ya está al aire, porque yo siempre lo anuncio en Twitter, entonces se enteran cuando está en Twitter, pero ninguna. ¿No te han dicho nada. Esa persona no? No, nada, con nadie, para nada, en absoluto. Interesante. Soy feliz con eso, en realidad. Es un espacio más o menos único, porque no suele suceder eso. Sí, no suele suceder, lo sé, y por eso pues hay que cuidarlo. Y la verdad, siempre digo, esto se hace como los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Si saliendo te dicen que no creo, y sé que no será el caso aquí, pero si te dicen ya se terminó, pues ya agarras tus triques y te vas y se acabó. Último tirito, a ver si ya, el tercero. No, bueno, ¿de qué se trata, Te dije, sí, lo sí, traje de mi casa. Un rey y un Joker o Joto. Iguales, empatamos, rey y Joto. Te lo cedo. Dale, ¿tú me lo cedes? Sí. Bueno, pecados de juventud. Libérrima, hippie, ¿qué fuiste? No, yo soy la generación después de los hippies, pero me casé con un hippie. ¿Sí? Sí, experimenté muchísimo. Me alegro mucho haberlo hecho. Estaba buscándome y lo que encontré fue la naturaleza, no me encontré a mí misma y también lo celebro mucho. Sí, muy, muy experimental yo. Experimenté en un gran abanico, quiere decir mental y corporalmente. Sí, claro. ¿Y eres feliz hoy, ahora? ¿Sabes? Soy muy feliz. Soy muy feliz porque dejé ya de esperar a la felicidad, dejé de condicionármela. Si hago esto, si llego allí, voy a ser... En cierto momento dije, ¿sabes qué? No, yo soy feliz. ¿Te cae bien Sabina Berman? Buena parte de ella sí. Otras partes de ella me decepcionan. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Cuando fallo, hay veces digo, fallo. Cuando me agobio de trabajo, me pregunto, ¿por qué diablos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué? Claro. Cuando no digo lo que creo que debo decir. Híjole, Sabina, el tiempo
el tiempo se impone, por desgracia, tenemos que terminar esta plática. Te agradezco mucho la posibilidad de hablar con toda esta libertad, con toda esta tranquilidad, conocer partes de tu obra, de tu forma de ser, de tu vida. Muchas gracias por todo esto, Sabina. Yo encantada. Y nada más déjame recordarle al público que estamos en Testosteronas, viernes, sábados y domingo, en el Centro Cultural Helénico, en La Gruta, a las 8:30 hoy viernes, sábado 6 y 8:30 y domingo 6 de la tarde. Y a partir del próximo martes, en el programa de John y Sabina, que lo dejamos ahí, ya platicaremos de él. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos.